Relatos Paranormales Oficial. Antes que nada les cuento esto con la intención de que me ayuden a obtener una explicación lógica. La verdad no sé si tengo un don especial, pero desde pequeña veo entidades fantasmales y a veces presiento cuando la gente va a morir, o en otras ocasiones lo sueño. En un principio esto me causaba mucho miedo, pero después me acostumbré a mirar esos eventos paranormales. Aunque saben una cosa, nunca le dije a nadie lo que me sucedía, ni siquiera a mis propios padres. La historia que quiero contar pasó en una comunidad perteneciente al municipio de San Bartolo Tutotepec, en el estado de Hidalgo, y tuvo lugar en el año del 2009. Cabe recalcar que este pueblo está cerca de la Sierra Huasteca, donde la mayoría de la gente habla dialecto otomí, y muchos se dedican a la brujería y a pactar con el diablo. A diario se sabe de encuentros con nahuales, brujas y seres demoníacos. Yo era procedente de la Ciudad de México y me fui a vivir durante 3 años a ese pueblito, en casa de mi abuelita y unos tíos, ya que en lo personal me agradaba mucho y quería estudiar en dicho lugar el bachillerato. Al principio me llevé muy bien con mis primas y compañeros de clase, por lo que nos divertíamos demasiado. Pero cuando se acercaban los exámenes escolares, me alejaba de ellos. No deseaba sacar malas calificaciones, por lo que mi rutina se convertía en salir de casa e ir directo a la escuela, y viceversa. No obstante, esta calma que gobernaba en mi familia pronto se vio interrumpida. Una noche como cualquier otra, mi abuelita mandó llamar a mis tíos muy asustada. Les dijo que un extraño hombre había tocado la puerta 3 veces, pero cuando ella salió para ver de quién se trataba, solo pudo observar cómo aquella persona se echó a correr hacia un cerro cercano. Así que mis tíos salieron de la casa para buscar a ese señor, y a pesar de que buscaron durante un largo tiempo, no lo encontraron. Pasaron un par de días donde no se presentó nada anormal, hasta que una mañana, mientras me arreglaba junto con mis primas para ir a la escuela, mi abuelita empezó a gritar desesperada, diciendo que por favor la ayudáramos. Sin perder tiempo fuimos corriendo a su cuarto. Al vernos entrar, nos comentó que no podía levantarse de la cama. Esto era muy raro, ya que durante los días anteriores no presentó ninguna señal de mala salud. Como pudimos la llevamos a la casa de uno de mis tíos, y ahí la dejamos con él para que la cuidara, mientras que nosotras íbamos a la escuela. Pensamos que al volver ella estaría mejor, pero no fue así. No podía hablar ni caminar, y peor aún, no podía comer, le dolía mucho su garganta. Solo nos veía con unos ojos que reflejaban miedo. A decir verdad, toda su cara mostraba terror. Por mi parte también me asusté. Por tal motivo le marqué por teléfono a mis padres y decirles que vinieran a Hidalgo y que llevaran a mi abuelita a un hospital de México para que la revisara un doctor. Ese mismo día ellos llegaron por la noche y al ver con sus propios ojos cómo estaba, de inmediato le hablaron a una ambulancia para que fuera por ella. Una vez en el hospital le hicieron varios estudios. ¿Cuál fue nuestro asombro? Que los análisis clínicos no arrojaron nada raro. Al parecer gozaba de buena salud, así que al no encontrar nada la dieron de alta. Sin embargo, ella seguía tal y como les comenté anteriormente, muy enferma y también asustada. Mi familia, al no quedarse conforme con el dictamen médico, la llevaron a Pachuca con un neurocirujano para que les diera otro punto de vista. Por fortuna este doctor le mandó algunos medicamentos. Esto hizo que mis tíos y padres se sintieran más tranquilos. Así que decidimos partir de regreso a casa, pero en ese instante, la abuela nos hizo señas diciendo que no. Ella tenía miedo de volver a su hogar, ya que el hombre que tocó a su puerta le causó horror y tenía pendiente de que fuera otra vez. Ante esta situación, todos estuvieron de acuerdo en que se quedara en casa de una tía que vivía en dicho lugar. Además, esto tenía una ventaja,
ya que en caso de que se pusiera mal, la podría llevar pronto al hospital. Los días fueron pasando, y a pesar de que tomaba los medicamentos, ella no presentó signos notorios de mejoría. Mis padres, después de un mes, se regresaron a la ciudad. Mi abuela se quedó en Pachuca, mientras que mis primas y yo en San Bartolo. Es en este momento donde todo se torna más aterrador, por los múltiples encuentros que tuve con un ser indescriptible que casi me vuelve loca. Resulta que cierto día, cuando iba a la escuela, miré a una señora parada a un costado del camino, quien me veía detenidamente. Al cruzar a su lado no me dijo ninguna palabra, pero para mi asombro, ella comenzó a seguirme en silencio. Vi que era una señora de aspecto horrendo. Se veía descuidada y demasiado delgada, casi en los huesos. Desgraciadamente no fue la única vez que la encontré. Casi a diario se cruzaba en mi camino, y lo curioso de esto es que cuando venía hacia mí, los perros que se encontraban cerca salían corriendo. Así pasaron varios días, y hasta me daba miedo cruzar por ese lugar, ya que era seguro encontrarla. Cuando esto sucedía, al principio la veía a varios metros de mí, pero a los pocos segundos venía casi a mi lado. Un día, de regreso de la escuela, donde por cierto salí temprano, justo al llegar a ese camino, me encontré de nuevo con esa extraña señora, pero en esta ocasión se dirigía de frente hacia mí. Al verla pude observar que su aspecto lucía distinto. Se veía bonita, con un color de piel muy claro, de ojos azules y una sonrisa muy hermosa. Cuando por fin nos cruzamos, ella me extendió la mano para saludarme y preguntar al mismo tiempo por mi abuelita. En ese instante no supe cómo reaccionar, solo le di la mano para no parecer mal educada. Al tocar su piel, casi al instante mi cuerpo se erizó. Después contesté que mi abuelita se hallaba mejor y le agradecí que hubiera preguntado por ella. Ahí la señora se enojó y exclamó furiosa que no era verdad, que yo le decía mentiras. Posteriormente agregó: ella está muy mal y si no hacemos algo, se va a morir, así que te sugiero que vengas conmigo para que te dé un remedio y hagas que se lo tome, o de lo contrario, ella volverá en 15 días al pueblo, pero en su caja de muerto. No sabía qué decirle. La verdad es que no deseaba que mi abuelita perdiera la vida. Me sentía confundida. Finalmente opté por ir a casa. Le dije que tenía mucha tarea y que ese día no podía acompañarla. Ella se enojó y me dijo: está bien, como no quieres ir conmigo, la verás en 15 días, pero en su caja de muerto, tal y como te lo mencioné. Aunque si quieres cambiar de opinión, tienes hasta ese tiempo para hacerlo. Desgraciadamente en mi pueblo el que no es nahual resulta ser bruja, pero también muchos trabajan con el diablo y son capaces de revivir muertos. Al escuchar eso sí que me espanté y le contesté: disculpe señora, ya mejor me voy porque me están esperando. Sin despedirme de mano me fui caminando muy rápido. Cuando ya estaba algo retirada de ella, giré para verla, pero ya no estaba. Era imposible, ya que el camino era largo y nadie podía caminar tan aprisa. Ese día me dio tanto miedo que me encomendé a Dios y me fui rezando lo que restaba del camino. Al llegar a la casa, no dejaba de pensar quién podría ser esa señora. Nunca la había visto por el pueblo. Tarde comprendí que era una poderosa bruja negra de la Huasteca, la cual odiaba a mi abuela porque era un ser de luz, además de que le pagaron por placer y entregar su alma al diablo. Más tarde llamé a mis papás y les pregunté por mi abuela. Me dijeron que ya estaba mejor, aunque eso sí, aún no podía hablar, pero ya comía un poco. Al escuchar eso sin duda me alegré y pensé que lo que me dijo esa señora del camino era mentira y quizá estaba loca. Pero a partir de ese día, comencé a soñar con esa mujer noche tras noche. Me despertaba asustada porque me invadía un profundo terror, y además de soñar con ella, veía a seres demoníacos. Así pasaron los días.
donde casi a diario me encontraba con esa extraña mujer, tanto de ida a la escuela como de regreso a la casa. Era un tormento verla, y peor aún, tenerla presente en mis sueños. Al llegar el día 14 de los 15, que me dio de plazo para tomar una decisión, esa noche no podía dormir, solo daba vueltas en la cama, me sentía intranquila. Cuando por fin pude conciliar el sueño, de un momento a otro, aquella mujer se hizo presente de nuevo y argumentó estas palabras: «No te quisiste ir conmigo, no quisiste salvar a tu abuelita, era tu vida por la de ella. Hoy era tu último día para aceptar, así que mañana sentirás el dolor de ver a tu abuelita en su caja, tal y como te lo prometí». Al finalizar esas palabras desapareció de mis sueños y casi al instante me desperté alterada y ya no pude dormir. Me la pasé pensando toda la noche por qué me pasaba eso. Se hizo de día y por lo tanto me fui a la escuela sin haber dormido nada. En el salón de clases no podía concentrarme. De mi mente no se iba el pensamiento de que ese día fue el que marcó la señora para la muerte de mi abuela. Pero además de esta preocupación, algo raro pasaba conmigo. Las venas de mis manos se comenzaron a marcar y observé cómo entre ellas se cruzaban hasta formar una cruz. Era algo ilógico. Así que mejor salí temprano de clases y me fui para la casa. Les juro por Dios que apenas caminé un par de metros cuando vi que llegó mi primo en su carro y con voz seria me dijo que me subiera. Asustada y pensando lo peor, le pregunté cuál era su prisa, qué había pasado, pero no dijo ninguna palabra, permaneció callado durante todo el camino. Por fin llegamos a la casa y vi que estaba una de mis tías, quien me dijo que le ayudara a mover unas cosas, ya que mi abuelita había muerto y la iban a llevar en un par de horas. Al escuchar esas palabras sentí un sentimiento tan horrible, al grado de ponerme a llorar amargamente. El remordimiento en mi mente me agobiaba. Sabía lo que pasaría y nunca dije nada. También me pregunté cuál fue la verdadera razón de que esa bruja le hubiera arrebatado la vida a mi abuelita y qué es lo que deseaba de mí. Más tarde, cuando vi llegar a mis papás y tíos con el cuerpo de la abuela, me eché a correr hacia ellos. Me sentía tan mal, ya que como dijo la bruja, ella volvió a casa pero en su ataúd, y no sé por qué, pero sentí que el diablo algo tuvo que ver. Acomodamos el ataúd en una habitación, y poco a poco fueron llegando personas para acompañar en el velorio, así que empecé a repartir un poco de café, y mientras lo hacía, pequeñas lágrimas salían de mis ojos. Como en el pueblo no había luz eléctrica, nos estábamos alumbrando con varias velas, por lo que hacía complicado ver exactamente quién estaba, solo los ubicábamos por su voz. Fue entonces que al servir café a una persona, ella me contestó diciendo que no quería, que ella me deseaba a mí. Al escuchar su voz, les juro que me resultó familiar. A pesar de la oscuridad pude ver que era ella, esa bruja que se hacía presente en el camino, y la misma que le arrebató la vida a mi abuelita. Así que del susto que esto me causó, le tiré el café encima. A continuación salí corriendo de ahí y le dije a mi madre que no me sentía bien y que me iría a la cama. Pero la verdad es que la presencia de esa bruja me estaba quitando energía, pero esto solo era el comienzo de lo que estaba por venir. Al siguiente día se llevó a cabo el entierro y todo transcurrió normal. Aquella hechicera no se presentó, aunque mi tranquilidad duró por poco tiempo, ya que cuando tuve que ir de nuevo a la escuela, la volví a ver. Les juro que me daba mucho miedo. Por tal motivo, antes de que terminara el novenario de mi abuelita, decidí contarle todo a mi mamá. En un principio ella se mostró incrédula, pero al ver mi cara de preocupación y sobre todo de miedo, acabó por confiar en mis palabras. Así que le contó este evento a un tío, que era chamán, para que fuera a limpiar el camino por donde casi a diario yo cruzaba. Una vez le contó, él aceptó con gusto,
aunque para hacerla limpia tenía que acompañarlo. Recuerdo que aquel día él traía varias cosas para hacer una limpia: chiles secos, huevos y algunas hierbas. Posteriormente empezó a hablar en dialecto otomí. Fueron palabras que no entendí, pero lo que sí alcancé a distinguir fue cuando le dijo a esos fantasmas y demonios que me dejaran en paz, así como a esa bruja, aunque a ella en especial. Le preguntó qué es lo que deseaba de mí, que si quería algo, que se presentara para saber por qué me atacaba. Después empezó a realizarme una limpia, y mientras lo hacía, hablaba con los muertos. De pronto se escuchó con claridad cómo se acercaba un caballo a toda velocidad. A pesar de tener temor, giré para ver quién venía. Mis ojos vieron algo abrumador. No lo podía creer. Era un caballo negro muy hermoso, y encima de él venía un señor vestido de charro, totalmente de negro, quien venía muy rápido hacia nosotros. Finalmente se detuvo a escasos metros y bajó para luego pararse justo enfrente de mí. No podía creer lo que veía. Se trataba de una horrenda criatura. Su cara pertenecía a la de una persona, pero las partes de su cuerpo eran de un animal. En pocas palabras, era un nahual. Mi tío, al ver semejante escena, se asustó demasiado. Tanto fue su miedo que se echó a correr y me dejó ahí sola con esa criatura. Pero antes de partir me dijo que no me podía marchar de ese sitio hasta que no le prendiera lumbre a los chiles, huevo y las hierbas con las que me estaba limpiando, o de lo contrario, el trabajo no daría resultado. Ahí temí por mi vida, y más porque ese demonio comenzó a reclamar mi alma. Como me fue posible, prendí lo que mi tío me dijo y me eché a correr tan rápido como pude. Les juro que esa bestia me iba siguiendo en 4 patas, pero gracias a Dios, antes de cruzar un arroyo, ese nahual desapareció. Por mi parte continué corriendo hasta que llegué a casa. Al entrar, vi que allí estaban mis padres y por supuesto mi tío, quien estaba muerto de miedo. Cuando recuperé un poco el aliento, mi tío me pidió perdón por su comportamiento. Comentó que eso que vimos era un demonio de los antepasados y que los abuelos lo conocían como el compadre, amo y dueño de cerros y bosques. En pocas palabras, un demonio enviado por el diablo, mejor conocido como el Innombrable. Después de que logramos tranquilizarnos, nos confesó que nunca había tenido un encuentro tan fuerte como el de ese día. Asimismo me dijo que efectivamente el diablo deseaba mi alma y que lo perdonáramos, pero que él se alejaría, ya que no podía combatir contra esa bruja enviada por él. En fin, su trabajo y la limpia no sirvió para nada, ya que la brujería que la bruja hizo era demasiado fuerte y que era la misma con la que le quitaron la vida a mi abuelita. Pero a pesar de ello, él pudo dejar un portal abierto con el que yo pudiera ver a esa bruja que me seguía y de cierta manera poder evitarla. Pasaron un par de días donde predominó la tranquilidad, hasta que el día menos esperado volví a soñar con esa bruja. En el sueño, ella me dijo lo siguiente: no pude engañarte, tienes una luz y fortaleza increíble. Además, las venas cruzadas que se formaron en tu mano sirven como protección contra cualquier maldad, pero si tú lo permites, yo puedo ayudarte a desarrollar esos dones para dañar a la gente, mismos con los que podrás tener lujos y mucho dinero. Pero de pronto, ¿cuál fue mi sorpresa? Que una voz familiar interrumpió sus palabras. Aconteció algo que no imaginé. Mi abuelita, que en paz descanse, también apareció en el sueño y le dijo furiosa a esa maldita bruja que me dejara en paz, que ya la tenía a ella, así que no molestara a su familia, y que el don que yo poseía sería para hacer el bien y ayudar a la gente. Ese día me sentí tranquila y ya no tuve miedo. Sabía que mi abuelita, que ya no estaba con nosotros, me cuidaría siempre. Aquí termina mi historia, donde por desgracia, la envidia y la brujería fueron las protagonistas de estos eventos paranormales. Gracias por escucharme.
¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero esta historia de terror haya sido de su agrado. No olviden suscribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido. Les dejo otros videos por aquí para que los vean. Recuerden que si tienen una historia que contar, encontrarán los enlaces de contacto en la descripción del video. De igual manera, si tienen un problema con la brujería, encontrarán el contacto de Diego, quien se dedica a ese tipo de menesteres. Les relató su amigo Antonio. Esto fue Relatos Paranormales. Cuídense mucho y nos vemos pronto.